Abraham, que eran descendientes de Abraham, y el Señor dice que no. Es más, Juan el Bautista les dice también, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, si bien es cierto que la historia nos permite ver a la iglesia desde principio a fin, eso es cierto, lo que tenemos que tener en cuenta que tiene mayor peso que la historia misma, es lo que la Biblia enseña, y la Biblia enseña que para formar parte de la iglesia es a través de la fe. En Juan capítulo 1, verso 11, dice así la palabra. Dice, a lo suyo vino, es decir, a Israel, a su pueblo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Acá se está presentando la base para ser parte de la iglesia, para ser un hijo de Dios, y dice que es a través de la fe. Entonces, la historia nos sirve, por supuesto, para ubicar a la iglesia, pero no quiere decir que toda persona que se ubica dentro de un grupo religioso sí o sí es parte de la iglesia. Jesucristo dice, el apóstol Juan dice acá, a los suyos vino, él fue a su pueblo Israel, los suyos no le recibieron. A todos los que creen, a los que le recibieron, dice, hay que recibirle, a los que creen en su nombre, es por fe, les dio potestad, les dio el poder, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la forma en la cual podemos encontrar a la iglesia, la iglesia es el grupo de creyentes, y fuera del catolicismo romano hay creyentes en Jesucristo. Toda persona que es un verdadero creyente en Jesucristo es parte de la iglesia de Cristo. O sea, la iglesia de Cristo excede el grupo religioso que se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. O sea, no se puede decir que solamente en ese grupo religioso, o que solamente ese grupo religioso es la verdadera iglesia de Cristo, porque no es eso lo que enseña la Biblia, es por fe. Y fuera de ese grupo religioso hay muchas personas que forman parte de la iglesia de Cristo y que no están ligados necesariamente a la religión católica romana. Entonces, eso en primer lugar. Por eso decía, hay que separar lo que es religión de lo que es iglesia. El Señor Jesús dice en Mateo 7:22, si no estoy equivocado, Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, verso 21, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22 dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Así que no es entonces por decir solamente, sí, yo soy de la iglesia, no es eso lo que garantice que uno sea de la iglesia. La iglesia de Cristo está siendo edificada por Él, es a través de la predicación del Evangelio. No se puede ser parte de la iglesia sin oír el Evangelio. Es más, mi compañero él mismo leyó lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Tuvieron que oír primeramente la predicación de Pedro. Después de oír la predicación de Pedro y creer, fueron bautizados. Entonces, si vamos a hablar del bautismo sería otro tema, ya que, bueno, en el catolicismo se bautizan niños, bebés que no pueden entender lo que es el mensaje. Pero eso es otro tema. Por eso quisiera primeramente dejar en claro que debemos de diferenciar lo que es religión, aunque la religión en forma general es el cristianismo, pero dentro del cristianismo hay muchos grupos religiosos y que tienen diferentes tradiciones, diferentes costumbres, diferentes prácticas. Los católicos tienen prácticas y costumbres, los evangélicos tienen otras, los adventistas tienen sus prácticas, sus tradiciones, sus costumbres. Entonces, por esa razón, creo que hay que diferenciar lo que es
religión de lo que es iglesia. Creo que es importante diferenciar eso. Hoy una persona puede ser parte de la iglesia a través de la fe. Así que creo que el tema está un poco ambiguo en este momento. Habría que cernirnos a algunos puntos básicos, si no, tal vez podemos desviarnos hacia otros aspectos. Bueno, le dejo a mi compañero su aporte. Él también me estaba diciendo, quería que yo diga a cuál iglesia pertenezco. Bueno, yo voy a decir que yo pertenezco a la Iglesia de Cristo. No soy de la religión católica, apostólica, romana. Como dije antes, para ser parte de la Iglesia de Cristo es a través del Evangelio, es a través de haber recibido el mensaje del Evangelio. Cuando digo Evangelio es lo que la Biblia enseña como el mensaje de salvación. Entonces, me identifico como parte de la Iglesia de Cristo que nació en Pentecostés en el año 33. Ahora, también se mencionó la reforma que estuvo liderada por Martín Lutero. Tengamos en cuenta que Lutero era un monje católico. Yo no niego que durante más de 1000 años antes de la reforma, la Iglesia de Cristo estuvo en el catolicismo. Por supuesto que sí. Ahí estuvo, el Señor prometió, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí estuvo la Iglesia de Cristo. Y no dudo de que en la Iglesia llamada católica, apostólica romana, hay cristianos verdaderos. Yo no digo que no. Pero tengamos en cuenta que la reforma se dio debido a que la Iglesia había apostatado. O sea, si hablamos de la ICAR, había apostatado. Lutero jamás pensó en hacer una división. Lutero simplemente quería corregir las cosas que estaban mal, como la venta de indulgencias y otras cuestiones, que eso es parte de la historia también. El catolicismo realmente se había desviado de lo que enseña la Biblia, y por esa razón Lutero, que quería simplemente corregir a la iglesia, no es que se salió, el compañero dijo en el momento se salió, Lutero no se salió, Lutero fue excomulgado, fue sacado fuera de la comunión, fue declarado un hereje. Cuando él, creo que tenemos que ser muy agradecidos a él, porque él pudo, aunque es otro tema, él pudo hablar claramente de lo que es la salvación, la justificación es por la fe, solamente por la fe, aunque eso es otro tema, no es por obras. La salvación no es por obras, la justificación es por la fe en Jesucristo, por la obra que Él realizó en la cruz. En el caso mío, bueno, yo me congrego en una iglesia evangélica, procurando ser bíblicos en todos. Ya debatimos antes sobre las imágenes, ya debatimos sobre la Eucaristía, hay muchos temas más para debatir, pero como les estaba diciendo, ni siquiera tenemos un nombre como denominación, ya que el grupo en donde yo me reúno simplemente se identifica como hermanos en Cristo. No tenemos un nombre. Hay nombres importantes como bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales, pero en el caso nuestro simplemente nos reunimos en el nombre del Señor Jesús, como dice en el Evangelio de Mateo, creo que es 18:20, si no estoy equivocado, donde él dice: donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que me identifico con una iglesia evangélica. El movimiento inició en el año 1825 como movimiento, pero como iglesia, vuelvo a recalcar, la iglesia nació en Pentecostés, año 33 de nuestra era. Tiene una sola iglesia de Dios, y esa iglesia es a la que me identifico. Bueno, ya escucharon la parte de mi compañero, ¿sí? Bien, ¿tiene alguna pregunta para hacerme o continúo?
continúa. Ábreme el caño. Bien. No puede abrir el caño. Sí. Ya te lo abre, papá. Martín Lutero causó divisiones y actualmente hay divisiones, lo dijo mi compañero, luteranos, presbiterianos, están también los Rosacruces, la Luz del Mundo, la Piedra Angular, Bautista, Adventista, Metodista, Testigos de Jehová, Mormones y un sinfín de número de iglesias que llamamos protestantes, sí, porque protestan en contra de la iglesia católica. Martín Lutero causó división y la iglesia de Jesucristo tiene que mantener una doctrina. ¿Qué es doctrina? Un conjunto de reglas, protocolos, por decirlo de una forma sencilla, de cosas que tiene que tener una iglesia, ¿sí? No es la iglesia desordenada, que uno está en la iglesia católica, otro poquito está en la pentecostal, otro poquito en la adventista, y todo eso son la iglesia. No, hay una. ¿Por qué? Porque tienen que mantener una doctrina, ¿sí? ¿Qué es doctrina? Es parte de los temas que tocamos, por ejemplo, Eucaristía. ¿Qué dice la iglesia católica? La Eucaristía es cuerpo y sangre de Cristo. ¿Qué dice la iglesia evangélica? Generalmente no es cuerpo y sangre de Cristo, representa. Hay una diferencia. ¿Qué enseñan ambas iglesias, católica y evangélica? Que la Santísima Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Los testigos de Jehová dicen que no, y que Jesucristo no es Dios. Hay una diferencia doctrinal que algunas iglesias podemos compartir ciertos puntos y lidiar con otras. Aunque generalmente se está lidiando con la iglesia católica. Pero la iglesia de Jesucristo debe mantener una doctrina porque uno tiene que saber qué hacer. A ver, nos bautizaremos en el nombre del Señor Jesús para ingresar a la iglesia. O nos bautizaremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos bautizaremos sumergiéndonos en un río o con un poquito de agua. Hay una diferencia doctrinal, ¿sí? Esto, bueno, se resuelve a través de los debates bíblicos, que son lo que estamos presentando. Y bien, esa iglesia tiene que cumplir ciertamente. Sí, por favor. Bueno, mientras él busca la cita, yo voy a decir algo. Dice la Biblia que en el tiempo del apóstol Pablo, él estuvo en Berea, y dice que cuando llegó a Berea, él predicando la palabra, los creyentes en Berea, en la iglesia bereana, escucharon a Pablo. Pero dice que luego de que escucharon a Pablo, ellos fueron a las Escrituras para ver si las cosas que decía Pablo realmente eran así. Entonces, mi compañero él dice de que tiene que haber un cuerpo de doctrina, sí, pero ese cuerpo de doctrina se encuentra en la Biblia. O sea, donde tenemos que llegar al acuerdo es en la Biblia, no necesariamente en un grupo religioso, porque los grupos religiosos pueden tener diferentes formas y de hecho que tienen diferentes formas de interpretar. Entonces, donde vamos a hacer el acuerdo es en la Biblia. Por eso es que los de Berea oyeron a Pablo, que era un apóstol de Jesucristo, y luego de haberlo oído, ellos fueron a ver a las Escrituras si lo que decía Pablo era realmente así. No porque Pablo lo dijera, ellos lo iban a aceptar. Ellos sí escucharon de muy buena gana, pero luego fueron a las Escrituras. Entonces, donde vamos a encontrar las doctrinas correctas es en la Biblia. La Biblia es clara con respecto a diferentes doctrinas que pueden tener los grupos religiosos del cristianismo. Bien, gracias, me ha dado tiempo a buscar la cita. Vamos a ir con Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 11. ¿Sí? Bien, no le aclaré, estamos trabajando, estamos predicando, estamos enseñando
con la Biblia versión Reina Valera 1960, es la versión evangélica más común. ¿Sí? Mientras tanto, un saludo a Daniel Figueroa, Marcela, a Mario, a Noelia, a José Villalba, ¿sí? Y a todos los demás que nos están viendo, ¿sí? Muchas gracias por seguirnos. Un saludo a Diego Palavecino, ¿sí? Que nos está siguiendo también. Bien. Vers 6:11. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, ¿sí? ¿Quién es Salomón? El rey más sabio. ¿A quién se refiere con Jehová? A Dios, ¿sí? No vamos a tocar el tema si es o no el nombre de Dios, es otro tema, ¿sí? A Dios. Con relación a esta casa que tú edificas, ¿sí? Porque está haciendo una casa terrena, un templo terreno, ¿sí? De 4 paredes, como comúnmente lo llamamos. Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en esa casa, en ese templo, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Sí? Dios promete habitar el templo, ¿sí? Cuando se cumple con sus mandamientos. Bien. Vamos, es parte del tema. Quiero hacerle una pregunta al hermano que me responda. Solo, ¿sí o no? Una pregunta. ¿Usted se considera hijo de María? Hijo de María. Bueno, es que la Biblia no nos dice que seamos hijos de María. Tengamos en cuenta que cuando Jesucristo fue crucificado, el único de los discípulos que estuvo presente fue Juan. Y hay un momento en el cual el Señor Jesús le dice a Juan y a María, se refiere a ellos y les dice, mujer, le dice a María, he ahí tu hijo. Y luego le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre. Bueno, en el catolicismo se toma esto entendiendo de que eso quiere decir que todos los cristianos son hijos de María, pero en realidad Jesucristo se estaba refiriendo solamente a Juan. Le dice, mujer, he ahí tu hijo, por Juan. Tengamos en cuenta que, bueno, otro tema sería los hermanos de Jesús. El único discípulo que estaba era Juan, que era el más joven de los discípulos, y le dice, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. O sea, eso no quiere decir que esas palabras eran para todos los creyentes, sino para Juan. La Biblia sí nos habla de modo claro de que los creyentes somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese y otros pasajes nos hablan de ser hechos hijos de Dios, no hijos de María. Bueno, se puede decir más, pero esa es la respuesta. O sea, no soy en ese sentido un hijo de María. En todo caso puedo decir que soy hermano de María, porque ella también es una hija de Dios. Si María es hija de Dios y yo soy hijo de Dios, entonces somos hermanos en Cristo. 2 preguntitas más. A ver, la primera es, ¿usted le pide a María? Segundo, ¿usted alaba a María? Y si lo hacen en su iglesia. Bueno, como dije antes, nosotros no le pedimos a María. Creo que también otra base, si tal vez sea una base para el catolicismo, el hecho de que el mismo Jesucristo le pidió en las bodas de Caná
O sea, María fue la que hace una petición ahí porque faltaba el vino. Tal vez sea esa una base que tengan en el catolicismo, pero no veo ninguna base para que se le tenga que pedir a ella. La Biblia en Juan capítulo 14, verso 6, el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No está mencionando a otra persona, yo soy, dice, el camino. O sea, si Él es el camino no es María, ni los santos, ni nadie más. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego dice, nadie, y eso quiere decir absolutamente nadie, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el medio, Él es el camino. O sea, en ese sentido no le pedimos a María, ni tampoco le pedimos a los santos, ya que podemos llegar a Dios directamente a través de Jesucristo. Alabar a María, en un sentido uno puede alabar, porque alabar tiene que ver con proclamar cosas que una persona hace, y muchas personas pueden ser dignas de cierta alabanza por algo bueno que han hecho, pero el único que es digno de adoración es Dios. Jesucristo, cuando estuvo en el desierto siendo tentado por Satanás, concluyó: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿amamos a María? Por supuesto que sí. Amamos a María porque fue una excelente mujer, una sierva de Dios ejemplar, pero no le damos un lugar que la Biblia no muestra que ella tiene. Así que creo que estoy respondiendo a las dos preguntas que me hizo. Bueno, él me pregunta si en donde yo me congrego la alaban, es lo que estaba diciendo. Depende en qué sentido lo esté diciendo, porque ya se había tocado el tema de lo que es inclinarse cuando hablamos de imágenes. Hay un respeto y un amor hacia María genuino, pero, repito, no le damos un lugar que la Biblia no le da. Quisiera que sea más específico él de lo que me está preguntando. Esa es la palabra, respeto y alabanza, porque ella lo llevó 9 meses al Señor, no es cualquier mujer. Adorar ya es otra cosa. Exactamente. El respeto y la alabanza tiene que tener siempre, porque no es una mujer común y cualquiera. Fue la que llevó al Señor en el vientre 9 meses y fue hasta que sufrió por él todo, como cualquier madre. ¿O vos crees que María fue fácil ver todo el sufrimiento que llevó su hijo? Exactamente. ¿Sabes lo que es criar una criatura y después y ver todo lo que pasó? Aparte escondieron todos los años de lo que fue niño. Bien, ¿por qué toco el tema de María? Sí, mi compañero podrá decir que me estoy saliendo del tema y sí, podríamos decir que sí, pero tiene una relación importantísima María. ¿Por qué? Porque es una persona importantísima en el catolicismo, le damos una importancia que no le dan la misma importancia en otras iglesias. Entonces María, a ver, déjeme leer una cita bíblica para que nos entendamos, ¿sí? La iglesia fundada por Jesucristo, el día de Pentecostés, que se realizó una fiesta, tiene una característica especial, ¿sí? Vamos a Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Capítulo 1, versículo 14, ¿sí? Los discípulos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres con un lado, y acá hay alguien especial, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanas. ¿Qué tal con María, la madre de Jesús? Nosotros perseveramos unánimes también en oración y ruego con María también. La tenemos presente todo el tiempo a María porque es indispensable en la vida del católico. La tenemos siempre presente a la Madre del Señor, y es maestra en la fe, ¿no? Podemos ver, no iba a tocar el tema, pero bueno, las bodas de Caná, Juan 2:1,
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. ¿Sí? Le dice a Jesús, no tienen vino. ¿Qué quiere decir? Hace algo, no hay vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La palabra mujer es una palabra y esto lo aprendí de un pastor que habló de María, de un pastor evangélico, no lo sabía. La palabra mujer es una palabra para ellos de respeto, ¿sí? Como acá se le dice en nuestros lugares a la madre, mamá, vieja, o se le pone algún apodo a veces a la madre, o se le llama por el nombre. En Brasil le dicen la señora, no es su señora, le dicen la señora, respeto, es la forma en cada cultura de que se le dice a la madre, sí, acá mujer, es el respeto. ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué hay entre nosotros? A ver si hay algo o no hay algo. Aún no ha venido mi hora, aún no llegó su hora de los milagros, no llegó todavía. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Entonces ella le dice, no hay vino. Él le dice, ¿qué tienes conmigo? Y ella le dice, hagan lo que él les diga. Pero él no dijo, yo voy a hacer un milagro. No lo dijo. Si ella dice, hagan lo que él les diga, veamos si él da indicaciones. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Jesús dio instrucciones, y esta gente cumplió con las instrucciones, ¿sí? María le dijo, hagan lo que él les diga. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. De manera que sí cumplió con el milagro, ¿sí? Cumplió con el milagro. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Sí, a partir de ese momento creen en él. Gracias María, María es maestra en la fe. Perseveramos unánime en oración y ruego con María, la Madre de Jesús. ¿Sí? Bien, yo le había leído una cita bíblica donde dice que habitaré en medio de ellas y guardaré mis mandamientos, ¿sí? Ahí, denme 3 citas breves y finalizo. Lo voy a hacer rápido, ¿sí? Se acaba la batería del celular, ojalá que lleguemos para grabar. Este momento tan especial no me lo quiero perder porque vamos a revelar uno de los grandes secretos bíblicos. Este secreto va a ser revelado ahora. Presten mucha atención. Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, le da una maldición a la serpiente por lo que hizo, la tentó a la mujer comió el fruto y después le dio al marido y murieron todos. Versículo 15, y pondré a futuro, pondré enemistad, que enemigo, la serpiente, con alguien, ¿con quién? Pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En la versión católica dice en el talón. Entonces hay una rivalidad entre la serpiente y la mujer. No dice quién es la mujer. Revelemos este secreto bíblico. Por fin revelado después de tantos años. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Apareció en el cielo una gran señal,
una mujer vestida de sol, una mujer radiante, brillante, luminosa, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. 2 eran los apóstoles. ¿Quiénes usan corona? Los reyes. Era una reina que estaba en el cielo. ¿Quién será esta reina? Versículo 2. Y estando encinta, esta versión dice, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Estaba por dar a luz. Por el hijo vamos a reconocer a la mujer. ¿Sí? El árbol se reconoce por el fruto. Antes de que nos diga quién es el hijo, dice, apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Iba a atacar al hijo, no a la mujer. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál era la profecía? La enemistad entre ti y la mujer. Hasta ahora no está atacando a la mujer, quiere atacar al hijo. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es el hijo? ¿Quién es el hijo? Jesús. ¿Y la madre? Yo lo veo diferente. Y la madre de Jesús, yo creo que María, capaz que me equivoque, ¿no? María es la madre de Jesús, ¿sí? Lo dio a luz. Muchos dicen que está hablando de la iglesia, pero tengan en cuenta que la iglesia no nos trae a Cristo. No, Cristo nos trae a la iglesia, Él la funda. En la iglesia, ¿sí? Habla de la otra mujer, ¿no? Vestida de púrpura. Esa es la iglesia, ¿no? La otra mujer que dice vestida de púrpura. Bien. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El hijo de Jesús, la mujer es María. Versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es este dragón que está haciendo la guerra? La serpiente antigua. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ya hemos revelado quién es la mujer. Acá le hemos sacado la máscara al dragón. Es la serpiente antigua. ¿Qué otro dato nos da? Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 15. Y la serpiente, ya no dice dragón, ya está revelado, se le quitó la máscara. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué quiere decir? Cuando a alguien le da asco algo, le repugna,